Bienvenidos al segmento de la entrevista de Plataforma Digital Metodología, que es algo más que investigación. Hoy con una invitada especial de lujo, estamos en deuda con ella. La queremos mucho, por muchas razones. Es un pilar fundamental para la Universidad del Zulia, para la Academia del Zulia de Venezuela y de Latinoamérica. Fue la primera mujer rectora de la Universidad del Zulia, de una universidad en el estado Zulia, en Venezuela y en Latinoamérica. Es la doctora Imelda Rafaela Rincón Finol, nativa de la Cañada de Urdaneta, estado Zulia, y que justo hoy, jueves 15 de junio, está celebrando un nuevo año. Nació un 15 de junio. Y profesora, es un honor que nos haya abierto las puertas de su casa. Gracias, tan bella como siempre. Realmente me recibió con mucho cariño y eso tengo que agradecerlo. Realmente estamos en deuda con usted y la han pedido mucho. Muchas personas me han preguntado, ¿cuándo vas a entrevistar a la profesora Imelda? Y yo, tranquilo, que eso viene. Estamos conversando desde hace meses, ¿cierto? Claro. Y hoy fue el día, bendito sea Dios, hoy fue el día que finalmente logramos la conversación y el encuentro. Gracias a Luis Esteban González que nos hace cámara para esta entrevista. Profesora Imelda, ¿cómo fue la infancia de esa niña, Imelda Rafaela, en la Cañada de Planeta, Estados Unidos? Bueno, imagínate que nacida en la Cañada, en la parroquia del Carmelo. En la época en que yo nací, el Carmelo era una zona rural. Puede decirse que yo nací y mis primeros 7 años de vida transcurrieron en un hato, así se llamaba en esa época, pues, los medios rurales donde se cultivaba muchas siembras y también cría de animales domésticos, ¿no? Y pronto mi mamá, porque forma parte de una familia de 13 hijos, ella pensó que con una familia pues tan numerosa, en un medio rural, con las escuelas definitivamente casi que no existían. Existían las escuelitas en las casas, maestras o señoras que tenían cierto nivel educativo que iban a las casas a enseñar la ley. Entonces mi mamá tuvo esa visión de futuro, que había que salir de ese medio rural y venirse a Maracaibo, porque en Maracaibo había más desarrollo educativo. O sea que mi mamá, a pesar de que apenas tenía educación primaria, buena parte de la educación primaria que ella tenía en la época de la educación a distancia, porque se enseñaba a leer escribiéndose a la familia que estaba en la parte periférica o en la parte del sur del lago. Mi mamá contaba que se aprendió pues, a escribir y se enviaban pequeñas notas escritas, ¿no? Y eso fue, digamos, generando en ella un sentido del valor de la escritura y de la lectura. Hasta tal punto que cuando nosotros deciden mis padres trasladarnos a Maracaibo, mi mamá se convierte en una lectora diaria del diario Panorama. La visión y la Y algunas veces no le era suficiente el diario Panorama, ella quería también a los hijos mayores que le llevaran el diario El Nacional. Yo recuerdo el día, por ejemplo, que murió el dueño del diario Nacional, Otero Vizcarrón, porque mi mamá ha recibido el diario Nacional. El gran titular del diario ese día era que había muerto el jovencito Otero Vizcarrón. Inclusive yo pienso que esa lectura constante y reiterada que ella hacía del Nacional
donde escribían intelectuales de la época, como María Martín González, María Luisa Iragorri, el un filósofo venido de Ecuador, Guadalupe García Vaca, el antropólogo Miguel Acosta Jaime, fue lo que me hizo decidir a mí, Ajá. ir a la UCB, A eso iba, profe. Su a juventud graduar. ya tenía la inquietud por la formación, por la educación, por la cultura. Esta primera mujer rectora tan bella que tenemos hoy día, que hace 35 años, eh, comenzó su gestión rectoral de 1988 a 1992. Fue decana de la Facultad de Humanidades y Educación de 1977 a 1981. Fue vicerectora académica de 1984 a 1988 y la primera rectora de la Universidad del Zulia. Recuerdo que fue justo al frente en el auditorio de Banco Mara. Vimos su discurso que está en YouTube, lo pueden buscar. Donde fue un de los 100 discurso, años luz, porque mi sí, toma de brillante el posesión discurso. como rectora se hizo en la Facultad de Ingeniería. Okay. Era doctor de la Facultad correcto, sí, sí. O sea, yo me planteé como rectora, darle mucho valor a los espacios de la universidad. O sea, que los espacios de la universidad se constituyeran en una referencia, inclusive hasta de turismo. ¿Verdad? Hicimos una guía turística, porque muy arborizado el campo universitario era importante pues, que la gente se compenetrara, no solo con la parte, digamos, académica de la universidad, sino también con su campus. Claro, eso venía de lo que aprendí en la Universidad Central de Venezuela, porque prácticamente cuando yo ingreso a la Universidad Central de Venezuela, se estaba inaugurando el campus universitario. Y había residencia, o sea que yo fui un estudiante residente de la UCB. Una zulianita en Caracas. Profe, y cabe la pregunta, ¿por qué se formó en la UCB y no en el Zulia o en Mérida? Estoy pensando, ¿no?, que esa actitud permanente de mi mamá, de era nacional, y por supuesto la lectura de los intelectuales que yo escribía. Uno de ellos, Miguel Acosta Jaime, yo lo considero que fue el maestro de mi vida. Pero cuando yo llegué a Caracas, lo primero que hice fue buscar la interrelación con Miguel Acosta Jaime, porque lo conocía desde el punto de vista de lo que él escribía en el diario El Nacional, ¿no? Y otros intelectuales de los que ya hablé, como Juan David García Vaca, que era filósofo que le venía de Ecuador. Profe, cursó sus estudios de la licenciatura en Educación, mención Ciencias Pedagógicas. Ciencias de la Educación. Ciencias de la Educación en la UCB. ¿Desde qué año hasta qué año? Por supuesto que la malla curricular de esa licenciatura tiene un alto valor científico y filosófico. Esa malla curricular comprendía, por ejemplo, estudios de biología, estudios de estética, Para el arte es muy importante. antropología, estudios de antropología. O sea, esa malla curricular trataba de formar a unos líderes de la educación venezolana con un alto valor científico, por entender pues, que la educación merecía tener gente muy bien formada, capacitada, desde el punto de vista de su condición, desde el punto de vista de su gerencia, desde el punto de vista de su supervisión, porque a través de estas actividades de tipo gerenciales se podía entonces generar mallas curriculares para que los maestros pudiesen cumplir mejor su tarea desde la educación inicial, digamos así, en términos de entender que la educación es la base fundamental para interpretar la vida, para hacer y conocer, que eran dos cosas muy, que se veían siempre muy interrelacionadas, el hacer y el conocer.
que actualmente es una de las líneas fundamentales que establece la UNESCO para la educación del siglo XXI. Correcto. O sea, que ya en esta época, Bueno, profe, de los los años años 40, 40, 50, 50. ¿verdad? Ya en Venezuela, eh, por el éxodo de muchos intelectuales, sobre todo españoles, y de otras partes del mundo, que veían en Venezuela pues, una referencia cultural muy importante. Entonces, sobre todo de España, por la guerra civil, nos veía, y también en algunos países centroamericanos como Guatemala, cuando derrocan a un presidente muy prestigioso como el presidente Jacobo Arbenz. Entonces, muchos educadores importantes, muy bien formados de Guatemala, se vienen a Venezuela y pasan este estudio todo el Venezuela. Okay. Luego que esa joven preciosa, bella, culmina sus Claro, estudios de la UCB. después de la educación en luz, para cuando estudió labor, Sí. actúa en esta malla particular. Pero tú sabes que con la evolución pues, de la época y las necesidades educativas eran necesarios formar los especialistas en las distintas áreas de conocimiento. Por eso la malla curricular en educación pasa entonces a formar también aquellos docentes capaces de hacer una buena enseñanza en materia biológica, en la historia, en la parte de la moral y cívica. O sea, una formación Integral, completa. Exactamente. Profe Imelda, y luego que culmina sus estudios en la UCB, brillante, sobresaliente, fue, por supuesto, realizada summa cum laude Bueno, con honores. Luego se viene era, para el Zulia mi idea era quedar. y usted se va a quedar en Caracas. En la UCB. Pero O sea, la iba a coger, en la UCB la iba a adoptar como hija suya. rectora con el buen momento estaba ya los preparativos, la creación, la facultad de humanidades de educación. Hablamos, profe, de los Y años el 60. doctor Roberto Garoche, que eran secretarios, hicieron contacto y buscaron comunicación conmigo y ellos fueron con los conversos. Y yo, Te enamoraron. Para que se regresara a Zulia. Para que siguiera siendo nuestra. Que siempre ha sido nuestra. Me parece que era lo mejor, ¿no? Claro. Inclusive el doctor Romero pensaba que yo podía ser la primera decana de la facultad. Ajá, para allá también vamos. Y yo le dije, le expliqué que eso no podía ser posible, ¿no? ¿Por qué, profesor Imelda? Porque yo no tenía la experiencia gerencial para desarrollar una facultad tan importante como la de humanidades y educación, que había que buscar una persona con mayor experiencia en el campo de la gerencia educativa a dirigir los destinos, vamos a decir, primigenios de la Facultad de Humanidades y Educación. Bueno, con Y todo en tal respeto. sentido se pensó entonces que el doctor Delgado Cámara, podría ser el de Mexicano. Que por cierto, el doctor Delgado Cámara estuvo poco tiempo y él pensó que un alumno muy estimado por el doctor Antonio Borja, que era pues lo ideal para dirigir los primeros años de la Facultad de Educación. Y en realidad fue muy exitoso. Tanto el doctor Delgado Cámara como el doctor Borja Sánchez plasmaron, vamos a decir así, la dirección filosófica, científica, el compromiso social de una facultad de humanidades y educación. Sí, aunque con todo respeto, considero que es muy humilde de su parte, siento que sí tenía las competencias personales, académicas, profesionales para ser la primera decana. Pero quizás no estaba escrito que fuera la primera decana, pero fue sí la primera vicerrectora académica electa de 1984 a 1988. ¿Qué recuerda, profe, en esa época? Yo estaba niño, lo confieso cuando en esos años, pero sí siempre recuerdo las reseñas periodísticas en el Panorama, como comentó, de esa profesora Imelda Rincón Finol, siempre muy elegante, muy portosa como siempre, y siempre muy gerente, muy académica, muy en la formación académica, en la vanguardia. En la formación,
que yo y en gestión. recibí en la Universidad de Venezuela, eh, en la Escuela de Educación, se le prestaba muchísima atención a la relación profesor-alumno. O sea, yo allí aprendí que el principal intento de un buen profesor era hacer el seguimiento a los alumnos, que por supuesto nos íbamos a encontrar con alumnos sobresalientes, pero también nos íbamos a encontrar con alumnos que no tenían, digamos, el nivel fundamental para poder estudiar o concluir una carrera universitaria. Eso me llevó a mí a establecer una relación de respeto y de comprensión por los estudiantes. Inclusive, cuando yo evaluaba y me encontraba pues con un estudiante con problemas de ortografía, con una redacción muy empobrecida, la idea no era aplacarlo, sino darle la oportunidad de que él pudiera, vamos a decir, resolver esas deficiencias que tenía y que se ocupara de mejorar esas deficiencias para poder continuar los estudios. Qué bella frase. Eso, ¿qué motivó eso? Eso motivó a la larga, pienso yo, mucho acercamiento de los estudiantes también. Muchas personas la quieren, muchos exalumnos, y entre esos tengo que citar mi papá, José Alba Santa, la amaba. Yo escucho maravillas de la profesora Imelda desde chamo, desde niño, como decíamos acá, como de chamito, porque mi papá hablaba muy bien de usted, mi papá fue profesor de ciencias sociales, y tengo que hacer también la gran acotación que me dice, mira, pero tú sí eres cronista, tú sí eres histórico. Claro, ¿a quién sacó eso? A mi padre, y mi padre, ¿quién se lo inculcó? La profesora Imelda Rincón Finor. Y hay una maestra también, una gran amiga que la ama, que la adora, que también le enviamos un beso, y un abrazo, Sheila Ortega, que también la ama. Sheila, su asesora, y yo me atrevería a decir, profesora, que Sheila es su hija, porque tiene dos hijos varones, pero es hija académica y es como que ha hija de vida. continuado el rescate que yo hice pues, de las Sí. cátedras libres de la universidad. Ahora, volviendo a mi estudio en la UCB, en la malla curricular estaba incluida también las cátedras de orientación. Entonces, allí aprendí yo que muchas veces los problemas en deficiencia ortográfica, en redacción de los estudiantes, tenían relación también con problemas personales. ¿Sí? Entonces, eso me llevó muy pronto a la creación del centro de orientación en la Facultad de Acción Nacional. Hasta tal punto que esos alumnos que presentaban mayor deficiencia, yo los remitía al centro de orientación para que les hicieran pues, un diagnóstico de su vida personal y darles pues, una ayuda que les permitiera a ellos seguir adelante y poder culminar la persecución estudiantil, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Iniciar tu formación, pero que tú la puedas concluir. Sí. Y que la puedas concluir en condiciones tales que no te genere pues, mayores complejidades en tu vida personal. Sí. Hasta tal punto que cuando fui rectora me tocó entonces hacer la reforma del currículo integral. Incluimos las actividades de orientación para todas las facultades. Igualmente las actividades de autodesarrollo. Porque yo también me encontraba pues, como ocurría, imagínate, yo residente de la UCB, en un campo universitario, que teníamos piscina, que teníamos teatro, conferencias, conciertos. Entonces, yo entendí que teníamos nosotros que
mantener un nivel cultural que le permitiera también a los estudiantes desarrollar alguna actitud que, que estuviese presente en en la música, en el deporte, eh, en la investigación. Entonces se crearon entonces la actividad de autodesarrollo. Sí. Con Profe, todas las reformas que han ocurrido en ese currículo integral todavía hay actividades de autodesarrollo y actividades de orientación. sí. Profesor Imelda, hace 35 años, en 1988, fue electa rectora de la Universidad del Zulia para el periodo 1988-1992. Le tocaron actividades cruciales, pero antes de conversar de los 4 años de gestión rectoral que fue exitosa, que fue brillante, que conmemoraron el centenario de nuestra institución, tengo que preguntarle, la audiencia quiere saber cómo fue abrir esa puerta, porque yo diría, como le está diciendo fuera de cámara, que usted le abrió la puerta a las mujeres en la Universidad de Zulia. Nuestras grandes profesoras, amadas, queridas, Judith Aular, Teresita Álvarez, Rosana y tantas damas que han ocupado los cargos de la gerencia universitaria, le deben, ven como la madre, como la referencia a la doctora Imelda Rincón Figueroa. ¿Cómo fue esa situación? Porque también me cuentan que hubo un poquito de controversia en esa época, porque la entonces candidata Imelda Rincón Finol irrumpe con gran éxito en el puntaje, en los sondeos, y era la candidata que iba ganando, pero había también cierta resistencia por parte de otras tendencias a eso. ¿Cómo, cómo asume ese balance? ¿Cómo hace esa lectura 35 años después de ese momento histórico importante para la Universidad del Zulia, para Venezuela y para Latinoamérica? Por supuesto que no se ve, como te dije, yo residente, existía 3 residencias en ese momento en la sede. 2 eran masculinas y 1 mujer. Entonces, las residentes les parecía una injusticia, que por qué iban a tener más posibilidades los estudiantes que las mujeres en tener la oportunidad de estar en la universidad y estar en residencia. Y el rector de entonces, un científico, el doctor de Velázquez, él entendía eso, y estaba de acuerdo con nosotros. Desde allí se había cometido también un error que era indispensable si en el propio campo no se podía construir más residencias para mujeres, sí un plan de becas para que las mujeres que vinieran del interior del país pudiesen pagar residencia en las áreas cercanas a la universidad. Entonces, esa idea de darle igualdad de oportunidades a las mujeres, igual que a los hombres, vamos a decir, estableció una directriz personal en mi vida. La marcó. Me marcó, lo dijiste muy bien, en términos de que la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres era lo esencial, porque el mundo estaba constituido por la mitad hombres y la mitad mujeres, y en consecuencia podíamos desarrollar una vida de más calidad y de mayor bienestar si hombres y mujeres tuviésemos las mismas oportunidades. Entonces, lo primero que yo noté también fueron del lenguaje inclusivo, que por qué siempre se usaba el lenguaje masculino para referirse a la mujer. Y empezamos a utilizar ese lenguaje inclusivo en los títulos de grado y también en los lugares de estacionamiento o en los cargos que desempeñaban las mujeres a nivel de departamento, de dirección de escuela, ¿no? Que se usara el lenguaje inclusivo. Pero ahí también ocurrió una cosa muy importante.
desde mi ejercicio como decano, que las facultades donde prácticamente no existían mujeres matriculadas eran facultades de ingeniería, de agronomía, de Había pocas veterinaria. mujeres. Entonces allí yo me lancé en una promoción muy importante, conferencias, foros, para llamar a la atención a las mujeres que teníamos realmente actitudes para estudiar cualquier carrera. Que lo importante era saber exactamente, conocer cuál era nuestra vocación, pero que el hecho de ser hombre o de ser mujer no puede determinar escoger una profesión. Y lo que determinaba era realmente la vocación, el sentido de actitud, el querer hacer algo en la vida que realmente nos pudiera complacer en lo personal y no sentir ninguna desigualdad con respecto a los hombres. Sí, Que todo al profesora revés, Imelda, que hombres y mujeres objetivo, integrados, claro. una relación social fundamental para el desarrollo de todas las áreas de la vida. Sí, profesora Desde ese Imelda, punto de vista, en el ejercicio como rectora, usted fue pionera también en la fundación de instituciones culturales y académicas como Luz FM, Luz Radio 102.9, la primera emisora de radio de una universidad, en este caso de la Universidad del Zulia, de la propia Facultad de Humanidades y Educación. Fue pionera también en la fundación de centros de investigación. Y otras instituciones como la Fundación Banco Maracaibo, como Funda de Desarrollo, y fue siempre pionera del Centro de Estudios Históricos, que también le debe que yo creo el mérito y el nombre que es a usted. la investigación más importante de la Facultad de Sí. Humanidades. Y un proyecto también muy importante que estábamos comentando, el llevar la bandera de la historia regional del Zulia, del estado Zulia. Tenemos una historia nacional, pero usted fue esa promotora de la formación en los niños y en los jóvenes. Y yo recuerdo los años 90, yo tuve mis libros de la historia regional y eran referencias, realmente porque me conectaba con ese gentilicio, que me sentía venezolano, me sentía maravilloso, pero también me sentía zuliano. Y usted Bueno, llevó esa alumnos bandera. muy destacados, historiadores, por ejemplo, Cultillo Ortega, que fueron mis primeros becarios egresados de humanidades Otros hijos, en México, otros hijos. ¿verdad? Ellos trajeron las ideas de incluir en la malla curricular de cada estado la historia territorial donde vivían los estudiantes. Y que por otra parte era también sumamente importante generar el sentido de identidad. Y que eso implicaba no solo el himno, que tenía que ser aprendido, ser difundido, sino también la respectiva bandera. Y que eso debería hacerse a través del concurso, para que todos aquellos Símbolos, signos. sí, aquellos que se consideraran capaces de presentar el símbolo que consideraban conveniente lo pudieran hacer. Y efectivamente, el gobierno regional nos apoyó en eso. Eso es otra cosa. Contó con su apoyo. Que independientemente de tu visión filosófica, de tu visión de vida, tienes que entender que la gerencia en cualquier institución, y más en la universidad, tiene que ser plural. Y tú tienes que hacer contacto con esta gerencia de poder desde el punto de vista político. Bueno, porque la idea es generar progreso, generar bienestar para todos. para todos, hasta tal punto que no podíamos estar en una relación de desencuentro, todo lo contrario, estar en una relación de armonía con el poder constituido, nacional, regional, municipal, etc. Yo estoy muy agradecida, por ejemplo, de que el entonces alcalde del municipio donde yo nací, la Cañada de Urdaneta, me declarara país ilustre de la Cañada de Urdaneta, ¿no? Y
como la historia imaginaria, la cañada de Urdaneta, ¿De Rafael Julio? de Urdaneta, De Rafael Urdaneta. nació Imelda allá. Rafaela. ¿Por qué Imelda Rafaela? Por Rafael Urdaneta, por Rafael María Barán. Y mi papá también se llamaba Rafael. Su Sí. papá también Rafael. Y ellos hacían los días de Urdaneta, ellos hacían actividades en la casa donde ellos dicen la historia imaginaria que nació Urdaneta, que está comprobado por las partidas en el proyecto de Urdaneta la semana de Maracaibo. Pero yo los acompañaba. Y a su vez les ayudaba también a buscar recursos para que el festejo sobre Rafael Urdaneta tuviera cierta importancia, cierta relevancia. Lo acompañaba como cronista, como historiadora, como profesora y como rectora. Hay que Siempre lo reconocer acompañaba. a una profesora de humanidades, a la profesora Lidia Herrera García, que ella se dedicó a activar la vida y la importancia de Rafael Urdaneta, como a la doctora Carmen Borges, de la Facultad de Humanidades, se dedicó también a reactivar la vida, la obra, el hacer de particular. Sí. Esos son dos egresados de la Universidad de Zulia que a nivel nacional han cumplido pues, una historia por demás importante y que contribuye a entender el alcance científico desde el punto de vista histórico, social y científico de la Universidad de Zulia. Nuestro momento para esa profesora. Usted comentó algo. Pero te quería hablar algo que me has preguntado sobre 102 Luz, FM 102.9. Ajá, Y nuestra es que emisora la de Zulia. comunicación ha sido un eje transversal en todo el proceso histórico de la Universidad. Y usted ha sido una banderada y una promotora de la comunicación en todos sus escenarios. De Luz Radio y de Luz Periódico también usted siempre creyó en los medios de comunicación social universitaria. Porque no es el problema para quedarte en el pasado, sino aprender lo positivo y lo negativo que hay en esa historia. Y cómo puedes asumir las líneas de mayor progreso del pasado para proyectar un futuro para los demás. Entonces, empezó esa comunicación cuando éramos colegio federal, el Parcón Zulia. Primero fuimos Colegio Nacional de Maracaibo, pero ese colegio se fue transformando hasta convertirse en Colegio Federal, Parcón Zulia, que es lo que se convierte después en universidad. Entonces, en esa etapa de colegio, en la creación del Colegio Nacional de Maracaibo, 1830-1840, de la doctora Imelda Rincón Finola. De la publicación de la Universidad de Zulia, así que cuenta con la autoría de nuestra bella profe Imelda Rincón Finola. En esa etapa de colegio se utilizaba un medio de comunicación llamado análisis. Parte de esos análisis están en el sello. Yo le acabo de facilitar al actual director de cultura, muy eficiente, el profesor Ángel. Saludos para él que también está en plataforma, también está bien. Los análisis desde el Colegio Nacional hasta 1904. Qué bueno. Sí. Y luego el doctor Lozada también se preocupó, porque la universidad cierra en 1904, pero llega entonces una escuela de derecho adscrita a la Universidad de Los Ángeles, a Maracaibo. Entonces el doctor Lozada también se preocupó por estudiar entonces los análisis, todo el movimiento social y educativo que se genera en el Zulia entre 1904 y 1946. Lamentablemente, esa parte histórica en los 100 años luz la puso en manos el exministro de Educación de Río Pablo. Pero alguien, vamos a decir, lo ubicó en una parte que no era la adecuada, y lo cierto es que hasta ahorita yo no sé si ya encontramos esa parte.
de los Profesor anales Imelda. entre 1904 y 1946. Pero lo importante es eso. Por supuesto que de los análisis pasamos entonces al periódico, de la Universidad de Chile, fundado por Bustamante. Y, Y, y del y del periódico periódico pasamos al el lo Centro mantenemos de Televisión vigente Educativa y luego la también, revista. y luego Luz Radio 102.9, que la profesora Imelda Rincón Finol fue la primera voz femenina en esa emisora, que fue quien la impulsó como rectora, Muy importante. en su época como rectora. Luz Radio, detrás de Luz Radio hay una historia de 30 años de lucha, porque había una negativa del poder político ¿Qué, profesor Imelda? en darle licencia a las universidades. Se recogían firmas, se hacían solicitudes, nos decían que sí. Yo recuerdo que el doctor Luis Herrera Campbell, que yo aprecié mucho, me prometió que me iba a dar la licencia, pero el tiempo pasó y él no lo pudo hacer. Pero usted bregó hasta que lo logró. ¿Cómo se logró? ¿Cómo perseveró para lograrlo? Hay unos chistes muy buenos, graciosos. El presidente Lucillo era un hombre como persona muy simpática. Y yo, por supuesto, procuraba, como de cada vicerrector o rectora, hacer conexión con el poder. Llevarse bien con todos. Y fui a entrevistarme con el presidente Lucillo. Y Lucillo, en medio de risa, me dijo: ¿para qué quieren ustedes una emisora? Para criticar al gobierno, porque ustedes son comunistas. Todas las universidades autónomas son comunistas. Total, que ahí salimos todos muertos de risa, joven. Ay, doctor, Lucillo, pero como dice usted, es egresado de la UCR, médico, y que ama también los profesores que usted tuvo en bachillerato. Y él hablaba muy bien de su profesor de bachillerato, que le habían enseñado a entender el sentido de la democracia. Entonces esos profesores eran comunistas. Bueno, pero ustedes son unas bocharacas, viven en eso. Hasta eso no digo. Pero, ¿me entienden? El tono de broma, el tono de... Dentro de broma, y así lo tuvimos. No tengo problema. Bueno, llegaron los 100 años luz y llegó Carlos Alberto. Nos entrevistamos a Carlos Alberto. Le hicimos estudios. Tenemos 30 años en esto. Fíjense que ustedes, la revolución de octubre, y no sé cómo le explico, es la que definitivamente apoya a Rosado en la reapertura de la universidad. Rosado estableció un nexo político, le hizo la constituyente a ese movimiento político, la llamada Revolución de Octubre. Él mismo fue constituyente, en mucha hermandad con el maestro Prieto Figueroa. Entonces, le hacemos la historia a la ustedes. Pero si ustedes son las raíces, puede decir, que apoyan al doctor Usada para la reapertura de la universidad. Y el doctor Usada siempre pensó en atención a los fundadores de la Universidad Centenaria que vamos a celebrar, que la comunicación era un hilo muy importante, que sin comunicación una universidad no podía difundir sus logros. Y en la medida en que haya difusión de sus logros, evidentemente que va a haber un nivel cultural más elevado en la población, en toda la población, y un mayor bienestar. Bueno, lo convencimos. Qué bueno. Y que usted con su capacidad de oratoria tiene que convencer a usted. Otro chiste, en medio de risa, la respuesta que nos decía: yo les voy a dar la licencia, pero si ustedes comienzan con una campanita en contra del gobierno, yo les voy a cortar la licencia. Eso terminó en una risa, un aplauso, claro. Y a los 8 días ya teníamos la licencia. Hay que reconocer, mayo de 1991. Hay que reconocer allí 5 de mayo de 1991, el esfuerzo extraordinario en la planificación de, como la llamamos al principio, ¿no? SMLU, que es la primera también
una emisora de radio universitaria FM del estado Zulia, de Venezuela y de América. Sí. y FM. Y nuestro reconocimiento a la profesora Elizabeth Miquelena Verde, hoy día Y FM. directora general de Comunicación de Luz y directora de Luz Radio, La Voz de Luz. Ahora, tú sabes que en toda idea son muy importantes los proyectos. Y el equipo, profe. La calidad de los proyectos. Sí. Desde el punto de vista de su fundamentación más histórica y desde el punto de vista práctico. Porque tienes un proyecto para una emisora, pero ¿cómo vas a hacer para conseguir entonces toda la tecnología que requiere para que esa emisora pueda funcionar? Entonces allí tenemos que reconocer la intensa labor de Rosa María Salón y del profesor Sergio Antillán. También. De corazón, y por cierto que Rosa María fue la primera directora, y de Alicia Pineda. La profesora Elisa Pineda. Y bueno, y hay que reconocer también la ayuda que nos dio Televisa en esa época para tener todo el libertad tecnológica que necesitaban. Hubo que hacer algunas condiciones, porque Carlos Gabriel Pérez después me llamó por teléfono y me dijo, Héctor, yo tengo que ya lo puse para la licencia. Yo les quiero decir algo. Estoy incluyendo que esta emisora no funciona en el espacio universitario, sino que esté fuera del campo universitario. Yo les respondí, no hay problema, presidente, porque nosotros tenemos un edificio que llamamos Fundaluz, en la avenida Bellavista, y allí miré en el peinado, podemos entrar a la institución. Entonces le dije también, pero ustedes deben generar allí, darle autonomía a esa emisora. ¿Y quién quiere usted por autonomía? Bueno, que deben crear entonces una fundación para que la emisora no esté interferida por los conflictos de la universidad. Porque si la tiran a la universidad y hay una huelga, como es el caso de ustedes, de hasta 3 meses, entonces van a tener la emisora pagada. Tiene usted razón, presidente. Vamos entonces a constituir la fundación de su servicio de salud. Mejor dicho, ya existía esa fundación. Reactivarla. Ya existía. Entonces yo le dije, no, mire, ya tenemos esa fundación, que se llama el Servicio de Estado, Fundaluz. Así que eso está ya resuelto, no hay ningún problema. O sea que la licencia que él firmó venía con esos requerimientos que ya nosotros tenemos ahora. Y se cumplieron a cabalidad por la doctora Imelda Rincón Tirón. Profesor Imelda, ahora, en esta conversación... Yo digo dos cosas muy importantes. Si importante fue luchar por la creación de FM Luz 102.9, si importante fue eso, más importante todavía que ella permanezca funcionando. Así es. 32 años funcionando. Sí. Entonces, eso hay que reconocerlo. Porque no hay que ser egoísta y quedarse en el origen. Sí, porque eso lo hice yo y ya no. Tienes que reconocer que lo que dejaste hecho prosiguió su trayectoria y que está todavía bien. Y va a seguir con el favor de Dios y con el equipo de hombres y de mujeres que lo han continuado en el tiempo. Resaltar que en los 100 años la universidad fundamentalmente tenía una orientación docente de pregrado. Los posgrados solo tenían... profesora, el área de investigación, que es muy importante para el seguimiento de la entrevista, que plataforma de esta metodología, que es algo más de investigación y nos interesa mucho. Esa columna, docencia e investigación. La Facultad de Medicina, que tenía centros de investigación y tenía infraestructura. Entonces, en los 100 años luz, ¿verdad?, se solicitó y se consiguió una ley de créditos públicos que iba a ser manejada por la otra fundación que fue creada, Funda Desarrollo, para construirle a la universidad sede de posgrado y la sede también de los centros de investigación, para que la universidad pudiera tener un desarrollo integral, como lo es toda la universidad.
que tiene que cumplir funciones de docente, investigación y extensión. Así que 100 años luz son un intermedio realmente de apoyo y de progreso. Y no solamente nos permitió crear redes de posgrado como el de la Facultad de Economía, el de la Facultad de Humanidades, sino también el MACSUR, el Centro de Estudios Cardiológicos, Y el luz. la nueva sede rectoral. ¿Qué otra cosa? Y reconstruir, digamos, algunas áreas físicas que tenían la infraestructura en mal estado, ¿no? Porque eso es otra cosa. La universidad necesita un mantenimiento permanente. Lo que se está haciendo actualmente me parece que es muy bien, pero adecuado, y que los dineros públicos, ningún gobierno es propietario de los dineros públicos. Los dineros públicos, el propietario son los pueblos, es la sociedad. Y en consecuencia, hacer relaciones con un movimiento del poder, ya sea regional, municipal o nacional, es lo adecuado, Es válido. es lo legal, es lo constitucional. Y se debe Porque, hacer. repito, la riqueza que se genera en un país cualquiera no es propiedad de ningún gobierno, es propiedad del pueblo. Sí. Por cierto que el doctor Rosada decía que en Venezuela no había justicia distributiva en la utilización de las finanzas públicas, porque había unas regiones más preferidas que otras. Ese concepto también es muy importante. Profesor Imelda habló en su discurso y me conecto mucho, me quedo con esa palabra, el encuentro. La profesora Imelda es una mujer, es una dama preciosa, hermosa, de encuentro. Le agradezco cómo nos recibió al equipo, con esa sonrisa, con ese gozo. Yo siento a la profesora Imelda como una madrina, como una tía madrina, como una... Pero déjeme decirle, para hacer un poquito la idea, con su permiso, esa mujer de encuentro, esa madre, esa hija predilecta de Luz, y que le devolvió con creces todo lo que Luz le ha dado a ella con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, y lo sigue haciendo, porque siempre recuerdo el año 2017 cuando el encuentro de Cátedras Libres, sí, cuando el encuentro de Cátedras Libres en 2017, recuerdo que usted fue la madrina epónima en honor a la doctora Imelda Rincón Finol, y recuerdo todos los honores que se rindieron, más que merecidos por supuesto, pero también recuerdo el hecho de su emoción, me conecto con lo humano y también me conecto con el afecto que en ese momento le profesaron también dos damas muy importantes e influyentes de nuestra Universidad del Zulia, la doctora Teresita Álvarez, que fue casi también rectora, fue vicerectora académica y también con cargos muy importantes dentro de la gerencia universitaria. Y la profesora, la doctora Judy Aular de Durán, hoy día es rectora de nuestra universidad del Zulia. Hijas suyas también. Mías también, y con mucha capacidad gerencial. ¿Qué mensaje le daría a ellas y a las demás damas que hoy día también tenemos que mencionar? Hoy día en el equipo rectoral está la profesora Valeria Primera y la profesora Ixora Gómez, también como secretaria encargada de Luz. Y tantas decanas que también tenemos hoy, directora de escuela y en sí. ¿Qué mensaje para todas esas damas? El ejemplo gerencial, el ejemplo del encuentro por todos los sectores de la vida social, que tenemos que estar siempre en conexión con el poder público, municipal, regional, nacional, que la riqueza que se genera en cada país no le pertenece a ningún gobierno. Esa riqueza le pertenece a un pueblo, a una sociedad. Por eso me parece muy bien la acogida que se le ha dado al programa de la misión de Venezuela Bella, sí, para reconstruir, ¿verdad?, lo que está dañado en la universidad. Sí, claro, hay que reconocer
y hay que reconocerlo. que es bastante difícil, Cuenta arriba. digamos, levantar el nivel de las escuelas de petróleo y de minería y de la Facultad de Ciencias. Sí. Pero bueno, lo importante es la constancia. Y desde ese punto de vista, tanto Hay la que sumar profesora esfuerzos. Teresita, Marlene, la profesora Judith, son un buen ejemplo, porque ellas son constantes en sus videos. Rosanaba también, La profesora Rosalaba, le enviamos saludos un gran saludo sí, a Rosa. ciertamente que también. Rosa Tenemos que también fue terminar. una buena vicerectora, fue mi alumna también Secretaria en y ciencias biológicas, vicerectora. secretaria y vicerectora. Profesora, Pero te quería decir algo ajá, que me mantiene a mí muy alegre, muy dentro de la universidad. Yo me siento dentro de la universidad. y sigue Y es estando. que egresados de hace 35 años, tú te imaginas, egresados de 35 años, han constituido un encuentro a través de un chat. Y yo soy, ellos decidieron que yo presidiera el chat. Es un chat que se llama Parábola Group y Movimiento Verde. Eran grupos estudiantiles que nacieron en la Universidad de Santo Domingo, o sea, dedicándose de los partidos políticos, pero siempre en una relación de respeto y de consideración hacia todas las tendencias políticas que existían en la universidad. Sí. O sea que actualmente yo mantengo un contacto permanente con una población de egresados de más de 300 a través de ese encuentro, de ese chat que se llama Parábola Group y Movimiento. Sí. Y también tengo que mencionar, profesora Imelda, en el año 2019, en el Congreso Rey de Luz de ese año, tengo que comentarlo a título personal porque me llenó, me llegó y lo comenté después en el aula. Recuerdo que ese fue el día porque yo la conocí en persona en el 2017 en el encuentro latinoamericano de Cartas Libres, pero luego en 2019 nos tocó trabajar juntos en un proyecto por intermedio de la profesora Chelo Ortega, que le envió un fuerte abrazo. Y recuerdo que también conversamos mucho de las notas universitarias y bueno, con todo el gusto del mundo, estuvimos allí un poco soportándola, o sea, en soporte tecnológico y ayudándola con la plataforma para la conferencia. Yo recuerdo, tengo que hacerlo público porque el reconocimiento es para ella, que cuando terminamos ya yo me iba, yo estaba ya de salida, y usted venía con toda su comitiva, con su equipo, entre los que estaba Sheila, y usted se detuvo y me dio unas palabras que a mí me llenaron muchísimo. Usted me dijo, gracias mi amor por la ayuda, y así, gracias mi amor por la ayuda, y a mí me llenó, yo lo comenté después con mis padres, todavía hoy día me emociona porque muchas veces la investidura de una personalidad como usted impone y comporta que uno, cómo le ayudamos, cómo, o sea, en lo que pueda, como caballero, como persona, y lo que le enseñan a uno en el hogar. Pero que usted fuera tan agradecida, o sea, pensar que de repente, bueno, porque es una gerente universitaria, está acostumbrada a que la ayude, a que hay una comitiva, pero que usted fue tan agradecida, tan humilde, tan bella persona, tan de calidad humana, que es reconocer ese muchacho que la ayudó, o ese profesor, o esa persona pues, que la ayudó allí, y eso pues me deja una gran enseñanza. A ser agradecido con las personas que conforman nuestro equipo. Luis Esteban, es para ti también, que está trabajando conmigo hoy. Porque ciertamente necesitamos del equipo, no se pueden hacer las cosas solo, no se pueden hacer las cosas, cada proyecto es importante, no se trabaja en solitario, y esa enseñanza me la dejó Imelda Rafaela Rincón Quiroga. Y yo quedé gratamente pues complacido, quedé así como inflado, como ese día nos vemos, esa noche nos vemos, porque Claro, claro. tan bella la cosa de Imelda, con ese cariño, con ese amor, ¿no? También con eso quería quedarme, con esa dama, con esa madre amorosa, tierna, que tiene un comentario positivo, un elogio para cada persona de su equipo. Sí, que todo Para, equipo, o sea, toda actividad implica un esfuerzo. Y realmente lo peor que puede ocurrir cuando tú planificas una actividad es el aislamiento, el pretender trascender como individuo. Todo lo que hacemos tiene que tener una base, un compromiso social. Y en consecuencia, tú necesitas del otro para poder generar, ¿verdad?, ideas que realmente signifiquen un avance y que a su vez contribuyan
a un mejoramiento, a un bienestar. Porque lo que tú siempre te propones es mejorar lo que actualmente tú consideras que no te une, pues, las mejores soluciones. Por eso empezamos esta conversación diciéndote que el encuentro que hay sobre autismo, que me parece muy bien, o sea, lo mismo se encuentra, pero que es muy importante que pensemos en un diagnóstico sobre la situación total que se vive en el Zulia desde el punto de vista de las personas incluidas en el espectro autista y cómo andan los centros educativos. Esta cátedra también, yo soy colaboradora de esta cátedra con una profesora excelente, muy batalladora, muy trabajadora, que se llama Nelly Villalobos. Claro, la conocemos. Con Saludos ella, a Nelly. muy importante, con ella organizamos las primeras maestrías y las maestrías humanidades. Pero cuando yo inicio la carrera por humanidades tenía el curso de posgrado, yo tenía maestría. Humanidades no tenía aire acondicionado. Porque había como un cierto, tú sabes, una tendencia, vamos a decir, de menosprecio hacia, hacia los maestros, hacia los educadores. Entonces, Pero usted levantó eso, usted levantar radicó la y le dio facultad de el educación respeto a como la el eje facultad. fundamental de El toda la maestro. universidad. Ahí Sí. están las letras, la filosofía, está la educación, está la La ciencia, comunicación. la comunicación. Sí. O sea, los ejes fundamentales, vamos a decir, de, de, De la todo ciencia. el movimiento social Sí. está en una facultad de humanidades y educación. Sí, profesor Imelda, ha sido un honor esta conversación. Por cuestión del espacio en plataforma, me están haciendo señas. Hay que despedir, pero por mí me quedo conversando todas las horas del mundo con usted porque son tantas enseñanzas, es tan enriquecedor su discurso, estar en su casa, en su ambiente natural. Y con eso quiero un poquito cerrar. Imelda, hija, madre, hermana, familia, pues la, la mujer, la dama, que digamos, tiene un balance positivo, increíble, enorme Abrirle el camino. de su trabajo, abrió el camino para todas las profesoras, para todas las damas, para todas las trabajadoras a la mujer universitarias, universitaria. sí, que vinieron en el estado Zulia, en Venezuela y en Latinoamérica. Pero no solamente desde el punto de vista de la gerencia universitaria, abrir el camino para cursar también las carreras que se consideraban solamente aptas para los hombres, como la de ingeniería, veterinaria, agronomía. Inclusive hasta la de medicina se le ponía ciertos recetas. Sí. Y ahora, ¿qué pasa? Que hay más mujeres en medicina, en ingeniería, en agronomía, sí. En la facultad de Derecho. Sí. ¿Qué balance podemos hacer ya para cerrar de toda esta etapa maravillosa, hermosa, de tanto trabajo intenso, de tanta mística, de tanta dedicación, de tanto compromiso a la Universidad del Zulia, a su casa, a nuestra casa? Que la universidad tiene la suficiente fortaleza para el rescate de su liderazgo y poder poner en acción la parte que se ve como más leve de la Facultad de Ciencias, las escuelas de Ingeniería de Petróleo y de Ingeniería Química. La universidad, a través de su proceso histórico, se caracteriza por luchar en contra de los dificultades. Cuando ella se abrió en 1891, la residencia de los entonces capuchinos del convento, se constituyó una sociedad de estudiantes protectores de la universidad, porque la sede estaba en un estado total de ruina y los profesores se iban a la casa de los estudiantes a dar las clases. Y cuando le tocó la reapertura, tuvo que utilizar el apoyo de los obreros para que se viera la sede de la sede Casa de los Obreros, que es la actual ciega.
nuestra Facultad Experimental de Arte, que también la está el espacio patrimonial de la Facultad Experimental de Arte. está Sí, que también usted fue, americana. digamos, una de las promotoras también de ese proyecto de la creación de la Facultad Experimental de Arte, aun cuando un proyecto de 1999. Constituimos sí, una En comisión 96 y usted constituyó esta un comisión. proyecto que se fue desarrollando. Y Sí. me alegra mucho que realmente la Facultad de Arte, la relevancia, porque he pedido la Facultad de Arte. El próximo Me mes cumple alegra 24 años. igualmente también la actividad que está desarrollando el Teatro Baral. Sí, también. La propietaria del la Teatro profesora, Baral es la universidad. El Teatro Elizabeth. Baral le fue donado a la universidad más o menos en 1985. Ese documento está en el CIDE, firmado por César Casa Rico. La donación la hizo el Instituto Provincial. Por eso, cuando el exalumno y amigo Omar Prieto tomó posesión de la gobernación y anunció que el Teatro Baral iba a pasar al dominio de la alcaldía de Maracaibo, la primera que salió a responderle a Prieto y decirle que estaba equivocado, porque la universidad era propietaria del Teatro Baral, que podía cooperar con la alcaldía y con todos los centros públicos, pero siempre bajo la tutela de la universidad. Bueno, se convenció tanto el gobernador Prieto que teníamos problemas con el aire acondicionado y él doctor al Teatro Baral del aire acondicionado. Y bueno, me remito a la profesora Imelda que escucharla. Uno se queda callado, fascinado, escuchando sus historias, escuchando sus crónicas y todo ese recorrido, porque también nos alimenta, nos nutre, nos llena para continuar adelante. Profesor Imelda, en esta fecha significativa en la que coincidencialmente quedó su entrevista para el segmento de plataforma digital Metodología, proyecto que tengo que decir, también he hecho mucho seguimiento y le agradezco a título del equipo, del club personal, su palabra siempre, porque esto lo que ustedes están viendo es público, pero venimos conversando desde hace muchos meses atrás y siempre una palabra de respaldo, de ánimo para sus compañeros. Tiene la profesora Imelda, tiene siempre una sabiduría, una maestría, una veteranía, la palabra adecuada para llegar a todos nosotros. Y hay que continuar con la investigación vamos a decir, del proceso histórico. Porque vamos a decir que a partir de 2008 hasta la época actual nos falta reconstruir toda esa información y sistematizar. Estamos trabajando en eso. Porque siempre la historia es la fuerte. Sí. Darse cuenta de todas las dificultades, que las dificultades de hoy no son únicas, que son dificultades que venimos arrastrando desde 1891. Pero seguimos adelante. Que ya en esa época hubo una sociedad de estudiantes, protectores de la universidad. Sí. Y que para la reapertura se constituyó una unidad nacional de estudiantes, que tanto el día de la instalación de la universidad en 1891 como el día de la reapertura en 1946 hubo discurso estudiantil. Intervinieron los estudiantes en el protocolo. Igualmente, el día de mi toma en posesión como rectora, hubo también participación estudiantil a través de un discurso. Sí, lo envío. Somos, vamos a decir, somos un complejo, somos una comunidad, como dice la ley. Sí. Profesor Imelda, ¿cómo se sintió con la entrevista y qué desea para este nuevo año? Nuestro aniversario. Lo más importante ¿Qué le pidió a Dios o qué de la desea vida es la salud. Tener salud te da la fuerza de seguir pues, con tus proyectos, con tus sueños y luchando para que las cosas se puedan cumplir, se puedan dar. Hoy, por cierto, está haciendo elecciones en la diferencia. Sí, correcto. Sí, deseamos todos los éxitos y que entonces también... me imagino que tú seguirás el camino. Correcto, sí. Y por supuesto, siempre referencia, siempre su mensaje alentador para este proceso. Profesor Imelda, bueno, su palabra final, ¿cómo se sintió con la entrevista? Era no, me parece muy bien. Un homenaje, es un profesor y un estudiante aquí en mi casa entrevistado.
No, eso para mí es una gran alegría. Como la alegría que me dan esos 300 egresados constituidos en un encuentro informativo, como ese chat que se llama Parábola, y estamos en constante, Sí, permanente. Por sí, cierto, ajá, a manera de anécdota, ¿sabes que el doctor Sala fue poeta también? ¿No? ajá, Y uno de sus poemas, que fue muchas veces, lo presentamos muchas veces en público, recitado por el Rivera. ajá, lo que pasó fue también, sí, lo Ese, recordamos. ese poema se llama Lo que Los sí. girasoles. Entonces, tanto en mi época de decana, vicerectora y lectora, la flor que más utilizaba en cualquier evento eran los girasoles. Inclusive se hizo un audiovisual y usaba girasol. Y Sí, recuerdo, en una excelente. oportunidad, la que fue directora del Teatro Dorado, Zaira Prado, me preguntó, Sí, fue decana de la Facultad Experimental de Arte. me llamó por teléfono Zaira. Me dijo, nosotros tenemos un problema, porque hay una alta graduación, y usted sabe, ¿no? Vamos a colocar unas flores. Pero me están diciendo que usted crió el girasol como la flor oficial. Y no se conoce. Pero no, no, amor, lo importante es que haya flores. Y el girasol, claro, siempre lo tuvimos como referencia en virtud del tema de la sábado. Sí, es muy Y lindo. el audiovisual que se le hizo. Sería bueno, Gustavo, averiguar. Yo tengo que hablar con la directora de TV Educativa, Ok, la profesora Guadalupe Sánchez también está Guadalupe. como una A ver si presentación con ella. todavía tenemos allí, tenemos el laboratorio de los padres, Sí, que lo hizo un profesor de derecho, Francisco. Rafael Araujo. Sí, Francisco, no, como yo hace poco. sí. Profesora Imelda, Bueno, mi muchísimas amor, gracias. De verdad que muy agradecido. Muchas bendiciones, mucha salud, mucha prosperidad. es importante. ¿Qué le podemos regalar que realmente es poco Me han regalado la para todo lo que usted presencia merece? y esta Eh, belleza. ¿Cómo es tu nombre, mi amor? Luis Esteban. Luis Esteban. Les regalamos todo nuestro cariño, nuestro afecto Igual ustedes de mí. y bueno, gracias por la disposición, por el tiempo para compartir, gracias por Y permitirnos estamos a llegar a su la casa. orden. Muchísimas Y gracias. necesitamos, Y ya tú ves, yo tenía los libros sí, aquí, y ahí la va. queremos muchísimo y esta entrevista, esta conversación fue para reconocer su labor, para a las nuevas generaciones también sepan la vida, la obra de la doctora Imelda Rincón, para que los nuevos jóvenes que están cursando ahora sus estudios universitarios de la Facultad Experimental de Arte y de todas las facultades de luz, pues estudiamos a través de la plataforma YouTube y no hay fronteras. Es más, yo llegamos tengo que ir a toda Venezuela, a toda América, a todo el mundo. tengo que recordarle a Rey, desde ahorita que lo dije, que trabaja conmigo la revista, porque nosotros tenemos una edición sobre la historia de la universidad dedicada a los estudiantes. Y se acostumbraba que el primer día los estudiantes llegaban, se les daba una conferencia Sí, sobre el proceso histórico de la universidad. sí. En medicina eso Sí, existe. tengo que despedir plataforma, me están haciendo señas de hace rato, no quería interrumpir la conversación, pero realmente gracias. Gracias de verdad Gracias a por ustedes. por este recorrido cronológico, histórico de su vida. Quedamos fascinados, quedamos muy agradecidos y la queremos mucho. Que Dios bendiga siempre y David, gracias por estar con nosotros. gracias a los amigos. Gracias.